Capítulo 1. El lenguaje del inquebrantable. En un mundo saturado de palabras, donde cada segundo nace una opinión, donde las voces se amontonan como ecos rotos en los pasillos del ruido, el verdadero poder no viene de quien más habla, ni de quien más grita, ni de quien llena el espacio con presencia forzada. El verdadero poder pertenece a los que pueden influir sin siquiera moverse. A los que no piden atención, pero la capturan. A los que no necesitan validación, porque su sola presencia es una declaración. Este poder no vive en el volumen. Vive en el dominio silencioso del espíritu. En el equilibrio invisible de alguien que se conoce tan profundamente que el mundo lo siente antes de que lo entienda. Mira a tu alrededor. Las multitudes buscan carisma, aplausos, aprobación. Se desesperan por ser vistas, por ser escuchadas, por pertenecer. Pero hay una clase distinta de individuo, una minoría que no compite por atención porque ha comprendido que la influencia verdadera no se pide, se transmite. Son los que cruzan una sala y cambian la energía. Los que entran sin ruido y, sin embargo, todos levantan la vista. ¿Por qué? Porque lo que llevan por dentro pesa más que lo que otros gritan por fuera. Su poder no está en lo que dicen. Está en lo que son. Y ser no es algo que puedas imitar. Es algo que tienes que construir. Edison no encendió una bombilla porque supiera hablar. La encendió porque supo fracasar 10.000 veces sin quebrarse internamente. Carnegie no unió acero, unió voluntades. Disney no vendía fantasía, transmitía visión. Lincoln no era solo presidente, era una presencia moral en medio de una guerra civil del alma. Todos ellos tenían algo en común, caminaban con la verdad dentro. Y cuando tú caminas con la verdad dentro, no necesitas levantar la voz para que el mundo escuche. Basta con estar. La psicología del poder comienza mucho antes de que se hable. Comienza en el dominio interno. En ese espacio sagrado donde decides quién eres antes de abrir la boca. Donde te preparas, no para convencer a otros, sino para no traicionarte a ti. Porque cuando estás alineado con tu esencia, el cuerpo lo transmite sin pedir permiso. La mirada no necesita explicación. La postura no necesita justificación. Tu sola energía lleva un mensaje que el resto no sabe leer, pero no puede ignorar. Piensa en un río. No grita. No se justifica. No pide. Fluye con una fuerza tan imparable que termina moldeando montañas. Así es el poder real. No necesita permiso. No necesita audiencia. No necesita palabras. Se construye en silencio, se respira en cada gesto, se proyecta en cada paso. Pero para llegar ahí, hay que desmontarse. Deshacerse de las máscaras. Romper el personaje. Silenciar el ego que vive hambriento de atención y aprender a escuchar esa voz interior que no necesita nada del exterior para validarse. Y eso, es trabajo de guerreros. Porque nadie te enseña a construir presencia sin palabras. Nadie te premia por quedarte en calma cuando todos pierden el control. Nadie te aplaude por dominarte cuando podrías explotar. Pero esa disciplina silenciosa, esa forja invisible de carácter, es la que moldea a los que influyen sin hablar. La psicología del poder no es manipulación. Es integridad. Es coherencia. Es energía afilada como una espada, pero quieta como una montaña. Es lo que sentías de niño al ver a alguien que no necesitaba imponerse para ser respetado. Esa es la marca del inquebrantable. No necesita presentarse. El mundo lo reconoce. Y si tú estás escuchando esto, es porque hay algo en ti que se niega a conformarse con ser solo otro rostro más en la multitud. Hay algo en ti que sabe que existe una forma de influir sin disfraz, sin maquillaje emocional, sin necesidad de ser aprobado por todos. Ese algo en ti está despertando. Y lo hará con una fuerza que no puede explicarse, solo experimentarse. Porque cuando el alma despierta a su poder, el cuerpo cambia. La respiración se vuelve más profunda. El andar más firme. La mirada más estable. Ya no corres detrás de la aceptación. Camina hacia ti lo que está listo para verte. Este es el punto cero. El inicio de un camino que no recorre el mapa exterior, sino el territorio interior. Aquí no se trata de cómo hablar mejor, sino de cómo vibrar más alto. Porque al final, no influencias por lo que dices,
influencias por lo que emites. Y ese tipo de emisión no se practica frente al espejo. Se forja en el silencio. En esos días en los que nadie te ve y aún así eliges la excelencia. En esas noches donde el caos te llama y tú eliges sostener tu calma. En cada decisión que tomas cuando sabes que podrías ceder, y no lo haces. Cuando podrías impresionar, y no lo necesitas. Cuando podrías defenderte, pero eliges observar. Porque en el dominio de ti mismo, nace el respeto de los demás. No hay carisma que suplante la coherencia. No hay talento que reemplace la presencia. No hay título, dinero o fama que genere la atracción natural que emana de alguien que ha hecho el trabajo interno. Y por eso el verdadero poder no lo tienen los que gritan más fuerte. Lo tienen los que saben exactamente quiénes son, incluso en el más profundo silencio. El mundo siente a quien no necesita nada de él. A quien no llega con hambre, sino con abundancia interna. A quien no seduce con trucos, sino con autenticidad. A quien no compite por validación, sino que camina con tal claridad que los caminos se abren solos. Este no es el camino fácil. Es el camino del alma. Es el arte de hablarle al mundo sin abrir la boca. De enseñar sin imponer. De mover sin empujar. De liderar sin necesidad de ser seguido. Porque la psicología del poder no se mide en el efecto inmediato, sino en el impacto profundo y duradero. No se trata de tener influencia hoy. Se trata de dejar una huella que ni el tiempo pueda borrar. Y esa huella empieza aquí. En ti. En tu decisión de dejar de necesitar para empezar a sostener. De dejar de perseguir para comenzar a atraer. De dejar de explicarte para empezar a encarnarte. Lo que viene no es una técnica. Es una transformación. Lo que se despierta no es un estilo. Es tu esencia. Y lo que se construye, no se rompe. Porque quien aprende a influir sin hablar, aprende a vivir sin miedo. Capítulo 2. Mentalidad, el territorio invisible donde todo comienza. Todo lo visible nace de lo invisible, y el verdadero poder que mueve al mundo no está en los discursos, ni en las palabras, ni en los gestos cuidadosamente ensayados frente al espejo, sino en aquello que no se ve, la mentalidad desde la cual una persona interpreta, enfrenta y transforma la realidad. Porque antes de cualquier mirada que influye, de cualquier paso que se impone sin decir nada, hay un territorio interno, profundo, privado, donde cada ser humano negocia consigo mismo la forma en que va a existir. Y es ahí, en esa cueva silenciosa de pensamientos no expresados, donde comienza a construirse o a destruirse el poder. La mentalidad no es una actitud, es una estructura interna. Es la narrativa inconsciente desde la cual vives. Es la forma en que reaccionas cuando nadie te observa. Es la conversación permanente que sostienes contigo mismo antes de interactuar con el mundo. Es la manera en que interpretas el silencio de los demás, la crítica, el rechazo, el éxito ajeno, el fracaso propio, la incertidumbre, el vacío. Porque no importa cuánto practiques tu lenguaje corporal o cuántas frases aprendas a memorizar, si tu mentalidad está cargada de carencias, miedo o autoengaño, todo lo que emitas será ruido disfrazado de presencia. Y el mundo, aunque no sepa explicarlo, lo percibe. Una mentalidad débil se puede esconder detrás de una sonrisa forzada, de una postura recta, de una mirada fija, pero eventualmente se derrumba cuando la realidad no responde como esperabas. Porque el poder sin mentalidad es una máscara que se rompe al primer golpe de la vida. Y nadie, absolutamente nadie, construye verdadera influencia si no ha revisado primero las bases de su propia mente. Mentalidad no es pensamiento positivo. Mentalidad no es repetir afirmaciones como mantras vacíos. Mentalidad es la forma en que interpretas tu historia. Es lo que decides creer sobre ti cuando fallas. Es lo que te dices cuando alguien te ignora. Es lo que construyes emocionalmente cuando no te invitan, cuando no te eligen, cuando no te celebran. Mentalidad es poder mantenerte en eje cuando no hay aplausos. Es poder mantenerte firme cuando otros te retan desde la inseguridad. Es no necesitar demostrar nada porque sabes que lo esencial no necesita ser probado. Y lo más desafiante de todo esto es que nadie puede regalarte una mentalidad fuerte. No puedes comprarla, ni copiarla, ni heredarla. Tienes que construirla tú mismo, enfrentando tus propios demonios mentales,
cuestionando los discursos internos heredados, desmantelando las creencias que te dijeron que debías agradar para valer, que debías ser aceptado para existir, que debías ser perfecto para influir. Una mentalidad poderosa se construye en el barro de la vida real, en las contradicciones, en los errores, en los momentos en que perdiste la compostura y volviste a empezar. Es un músculo emocional que se entrena cuando eliges pensar con claridad en medio del caos, cuando eliges no interpretarlo todo como un ataque, cuando dejas de buscar culpables y empiezas a construir respuestas. El verdadero poder no comienza cuando alguien te reconoce. Comienza cuando tú dejas de necesitar reconocimiento. Cuando puedes caminar por una sala sin hablar y sentirte completamente cómodo en tu silencio, porque sabes que lo que eres no depende de si te miran o no, si te saludan o no, si te celebran o no. Esa es la mentalidad del que influye sin hablar, no está esperando señales externas para validar su presencia. No está exigiendo nada. No está pendiente de agradar. Simplemente está pleno, íntegro. Y eso, en un mundo obsesionado con la aprobación, es magnético. Pero para llegar ahí, tienes que romper muchas capas. La del niño o niña que aprendió que el amor era condicional. La del adolescente que necesitaba encajar. La del adulto que todavía mide su valor según la reacción de los demás. Porque todos, en algún nivel, llevamos dentro una mente que aprendió a defenderse. A esconder el dolor detrás del sarcasmo. A usar el ego como escudo. A construir una imagen para que no vean la inseguridad. Pero mientras no desarmes esa arquitectura interna, mientras no la revises con brutal honestidad, todo lo que emitas estará contaminado. Porque la energía de la mentira no puede sostenerse mucho tiempo. Y el cuerpo, incluso cuando no habla, traiciona a la mente. Una mentalidad poderosa no es arrogante. Es estable. No es agresiva. Es firme. No se impone. Se manifiesta. No busca agradar. Se respeta a sí misma. Y ese respeto se transmite. Se percibe en la mirada de quien no tiene nada que demostrar. Se percibe en la calma de quien no necesita ganar cada discusión. Se percibe en la actitud de quien camina sin prisa porque no está corriendo detrás de nada. Esa es la mentalidad que no se puede comprar, la que se construye cuando decides que ya no vas a vivir desde la herida, sino desde la elección. Desde la intención. Desde la claridad de que el verdadero poder no grita. No compite. No exige. Se sostiene. Y cuando lo haces bien, se impone por sí solo. Esta mentalidad no es un estado permanente. Es una práctica diaria. Es una elección constante. Es levantarte cada mañana y preguntarte, ¿desde dónde voy a moverme hoy? ¿Desde el miedo o desde la presencia? ¿Desde la reacción o desde la construcción? ¿Desde la carencia o desde el propósito? Porque cada pensamiento, cada interpretación, cada emoción que sostiene se convierte en tu forma de existir. Y si no cuidas ese espacio interno, te volverás víctima de él. Pero si aprendes a dominarlo, a transformarlo, a nutrirlo, entonces no habrá espacio que te pueda dominar. Y eso, esa libertad, es la raíz de todo poder auténtico. Capítulo 3. La creencia, el límite invisible que lleva tu energía o la detiene. No hay lenguaje no verbal que funcione, no hay estrategia de influencia que perdure, no hay técnica de liderazgo silencioso que impacte verdaderamente si no está sostenida desde una estructura de creencias internas que sean firmes, conscientes y alineadas con el mensaje que estás tratando de encarnar. Puedes estudiar los gestos, puedes controlar tu voz, puedes observar tu postura hasta el más mínimo detalle, pero si en lo profundo de ti no crees en lo que representas, si no estás convencido de tu propio valor, si dudas de tu lugar, si cargas la sensación de no ser suficiente o no estar listo, el cuerpo lo filtra, la energía lo comunica, la mirada lo confiesa, lo más importante, el mundo lo detecta, incluso si nadie lo dice en voz alta. Porque lo que realmente transmite influencia no es el intento de parecer seguro, sino la verdad emocional desde la cual te sostienes, esa que no puedes falsificar, esa que no puedes adornar, esa que se proyecta aunque no hables. La creencia interna es el filtro a través del cual se expresa todo lo que haces. Es la estructura emocional que sostiene o sabotea tu presencia. Es la respuesta inconsciente que emite tu cuerpo ante cada mirada, cada decisión, cada riesgo.
Y no estamos hablando de creer en la vida como un concepto genérico o en tener fe como una muletilla de autoayuda. Estamos hablando de que crees realmente sobre ti mismo cuando nadie te observa. ¿Qué crees cuando fallas? ¿Qué crees cuando no te eligen? ¿Qué crees cuando alguien más brilla más que tú? ¿Qué crees cuando te comparas? Porque en esos momentos, cuando tu entorno no te sostiene, es tu sistema de creencias el que decide si te desplomas o te mantienes. Y si tus creencias están hechas de ideas prestadas, de miedos heredados, de inseguridades reforzadas por años de silencio interno, entonces todo tu esfuerzo por influir será una fachada endeble. Pero si tus creencias son fuertes, si están alineadas con lo que eres y no con lo que finges ser, entonces no necesitas hablar demasiado para que el mundo te escuche. Piénsalo. Todo gran personaje que ha dejado una huella sin necesidad de manipulación compartía una cosa: creían profundamente en lo que representaban. No como un acto de arrogancia, sino como una certeza que brotaba desde un lugar real. Lincoln creía en la dignidad humana en tiempos donde esa idea era disruptiva. Mandela creía en la reconciliación incluso después de estar décadas encerrado por sus enemigos. Hobbes creía en la belleza funcional de la tecnología antes de que el mundo lo comprendiera. No eran perfectos, pero su energía no se rompía porque estaba alimentada por una creencia interna que los sostenía incluso en la duda externa. Y esa es la diferencia entre un actor social que representa una postura, y un individuo íntegro que transmite verdad sin esfuerzo. Uno está fingiendo, el otro está encarnando. Uno depende del aplauso. El otro sigue de pie incluso cuando lo abuchean. Por eso, si tú quieres influir sin hablar, si tú quieres que tu presencia tenga peso, si tú quieres entrar en un lugar y que se te escuche aunque no emita sonido, tienes que revisar brutalmente tus creencias. No lo que dices que crees. Lo que realmente sientes. Lo que tu cuerpo emite sin darte cuenta. Lo que asumes como cierto incluso sin haberlo cuestionado. Y aquí es donde comienza el trabajo real. Porque el poder no nace de pretender, nace de limpiar. Limpiar las ideas que absorbiste sin elegir. Limpiar la vergüenza que te heredaron. Limpiar las creencias que te limitan, no porque sean ciertas, sino porque han sido repetidas tantas veces que tu mente las confunde con verdad. Y solo cuando haces ese trabajo, solo cuando vacías el sistema, puedes empezar a instalar nuevas creencias que te sostengan desde adentro, que te permitan caminar sin dudar de cada paso, que te ayuden a sostener tu mirada sin bajar la cabeza, que conviertan tu energía en un mensaje claro incluso cuando estás en silencio. Pero no se trata de repetir afirmaciones vacías o de convencerte a la fuerza. Las creencias verdaderas no se imponen. Se construyen con evidencia interna. Se alimentan con pequeñas victorias. Se fortalecen cada vez que eliges sostenerte cuando podrías ceder. Cada vez que eliges respetarte aunque otros no lo hagan. Cada vez que te das cuenta de que no necesitas el permiso de nadie para validarte. En cada uno de esos momentos, algo dentro de ti cambia. La estructura se refuerza. La columna interna se endereza. Tu campo energético se vuelve más limpio. Y eso, ese trabajo invisible, es lo que crea influencia real. Nadie quiere seguir a alguien que duda constantemente de sí mismo. Nadie se inspira en quien transmite necesidad emocional. Nadie se deja guiar por quien está buscando aprobación disfrazada de liderazgo. El mundo sigue a quienes emanan convicción. Y esa convicción no se construye en el mundo externo. Nace adentro. Nace en tu decisión de dejar de negociar tu valor. En tu decisión de no suplicar pertenencia. En tu decisión de pertenecerte primero a ti. Y solo desde ahí, solo desde esa integridad profunda, puedes convertirte en ese tipo de persona que no necesita hablar para ser escuchado, que no necesita exagerar para impactar, que no necesita defenderse porque nada lo ataca realmente. Cuando crees de verdad en lo que eres, en lo que representas, en el tipo de energía que estás dispuesto a sostener en cualquier espacio, entonces entras a los lugares con una postura silenciosa que transforma la conversación sin interrumpirla. Entonces te vuelves esa figura en quien otros confían sin saber por qué. Entonces tus gestos tienen peso. Tu silencio tiene dirección. Tus decisiones tienen eco. Porque una creencia verdadera se proyecta sin ser explicada. Se siente. Se recibe. Se respeta. Capítulo 4.
Claridad, el poder de estar definido cuando nadie más lo está. En un mundo donde la mayoría se mueve por reflejo, donde las opiniones se copian, donde las emociones se arrastran sin ser comprendidas, donde las decisiones se toman desde la urgencia o el miedo, la claridad es más que un valor, es una forma de autoridad. No la autoridad que grita órdenes, no la que impone desde el cargo, sino la que irradia certeza desde el centro mismo de la identidad, desde ese lugar inquebrantable donde uno ha definido, con precisión y sin permiso, quién es, qué representa y cómo va a responder al mundo. Porque mientras otros improvisan su carácter para agradar, mientras negocian su postura para evitar conflicto, mientras adaptan sus opiniones según el grupo, la persona clara ya decidió quién es mucho antes de entrar en la conversación. Y esa decisión se nota. Se siente. Se respeta. La claridad no es un estado mental ocasional. Es una construcción diaria. Es el resultado de revisar tus intenciones hasta que no quede duda. Es el trabajo de afilar tus valores hasta que ya no se oxiden frente a la presión social. Es la capacidad de habitar cada espacio sin diluirte, sin depender de la energía del entorno, sin copiar el clima emocional ajeno. Porque la claridad no solo te orienta. Te estructura. Te convierte en un eje. Y quien tiene eje, influye, aunque no lo quiera, porque en un mundo caótico, el que transmite dirección se vuelve referencia. No porque lo diga, sino porque lo representa. Pero llegar a esa claridad real implica trabajo interno profundo. Significa haber recorrido el proceso incómodo de cuestionar todo lo que creías sobre ti. Significa haber pasado por los silencios en los que ya no sabías quién eras. Significa haber dejado morir versiones viejas de ti que ya no sostenían la coherencia que ahora necesitas. Significa haber dejado de actuar para los demás y empezar a actuar desde ti. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es lo que marca la diferencia entre una persona que sobrevive socialmente y una persona que moldea espacios simplemente con su forma de estar. La claridad se ve en los ojos de quien no necesita justificar su presencia. Se siente en la voz de quien habla sin apuro, sin tensión, sin necesidad de demostrar nada. Se percibe en la calma de quien no responde a provocaciones innecesarias. Se manifiesta en la postura del que no busca control, pero tampoco se entrega al caos. Y lo que hace a una persona clara tan poderosa no es que tenga todas las respuestas, sino que no se esconde detrás de ninguna pregunta. Puede decir no. Puede decir sí. Puede retirarse sin drama. Puede confrontar sin violencia. Puede escuchar sin adoptar la emoción del otro. Porque su filtro no es la necesidad de aceptación, es su verdad interna. Y esa verdad no se negocia. Una persona clara no es perfecta, pero sabe exactamente desde qué lugar elige actuar. Sabe qué tipo de energía está dispuesto a sostener y cuál no va a tolerar. Sabe en qué batallas no va a entrar, no por debilidad, sino por decisión. Porque la claridad también es renuncia. Renunciar a todo lo que no está alineado. Renunciar a los juegos de poder inútiles. Renunciar a los vínculos que solo existen si uno finge. Renunciar a los entornos donde ser uno mismo es una amenaza. Y eso, aunque pueda doler, es lo que crea el espacio necesario para que entre la verdadera autoridad personal, la que nace de no deberle nada a nadie emocionalmente, de no pedir permiso para existir, de no ceder cada vez que alguien se ofende porque no jugaste según su guión. La claridad, entonces, no solo te da dirección. Te da lenguaje sin palabras. Porque quien está definido se comunica incluso en su silencio. Transmite sin emitir sonido. Influye sin interrumpir. Se vuelve un centro de gravedad emocional. En un grupo donde todos buscan posicionarse, quien no busca nada, pero está completo, se vuelve inevitablemente influyente. No por lo que quiere del grupo, sino por lo que trae a él. No por lo que exige, sino por lo que representa. Y ese tipo de influencia no se puede copiar, porque nace de un trabajo interior que nadie ve, pero todos sienten. Si tú quieres influir sin hablar, si realmente estás buscando construir un poder que no dependa de técnicas externas sino de una coherencia interna inquebrantable, tienes que definirte. Tienes que decidir quién eres en ausencia de espectadores. Tienes que elegir tus valores incluso cuando no te conviene. Tienes que saber cuál es tu norte cuando nadie te lo recuerda. Y luego, sostener esa claridad con tal fuerza que el entorno empiece a moverse en función de ti,
no porque lo impongas, sino porque tu energía ya no entra en negociación. Capítulo 5. Visión, el futuro que llevas dentro y que los demás pueden sentir aunque no lo expliques. La mayoría de las personas no tienen visión, tienen urgencias. No se mueven por convicción, se mueven por necesidad. No están construyendo una realidad, están sobreviviendo al contexto inmediato. Sus pensamientos están cautivos en el presente más superficial, su energía atrapada en ciclos de respuesta emocional a lo que les ocurre, y su identidad moldeada por la última opinión que alguien tuvo sobre ellas. En ese tipo de existencia, constante, repetida, cansada, la influencia se vuelve imposible. Porque nadie puede impactar a otros si no lleva un norte claro en su interior, si no proyecta un sentido de dirección, si no camina con la certeza de que va hacia algo, aunque aún no haya llegado. La visión no es un plan ni un objetivo concreto, es un estado de conciencia que reorganiza toda tu presencia. Es la claridad de propósito transformada en postura, en energía, en forma de mirar, en manera de responder, en estilo de estar. Una persona con visión no necesita explicarla todo el tiempo, porque su lenguaje no verbal ya la transmite. Su silencio está cargado de sentido. Su pausa está cargada de intención. Sus límites tienen estructura. Su mirada no pide, observa. Su andar no improvisa, construye. Tener visión no significa que todo está claro. Significa que lo esencial ya está decidido. Significa que, aunque el camino se complique, no estás perdido. Significa que hay un núcleo en ti que no cambia, incluso cuando todo lo demás parece transformarse. Y esa estabilidad interior se nota. Se proyecta. Se percibe sin esfuerzo. La visión es lo que te da centro cuando hay caos. Es lo que te permite elegir sin necesidad de justificarte. Es lo que separa al que está presente solo por estar, del que está presente porque sabe para qué vino. Porque una persona sin visión puede ser simpática, carismática, socialmente hábil, pero su energía no genera dirección. No inspira. No mueve. Porque está vacía de rumbo. Los grandes líderes que marcaron historia no lo hicieron por tener las respuestas correctas, lo hicieron porque llevaban una visión tan fuerte que se volvía contagiosa. No necesitaban convencer, necesitaban expresar lo que ya creían inevitable. Martin Luther King no solo hablaba de un sueño, él lo llevaba puesto en el cuerpo, lo transmitía al respirar, lo sostenía incluso en los momentos más oscuros. Su visión era su ancla y su motor. Mandela no sostenía ideas políticas, sostenía una visión interna de reconciliación que sobrevivió incluso a la prisión. Walt Disney no simplemente diseñaba entretenimiento, proyectaba un mundo completo, una narrativa emocional más allá del dibujo animado. Ninguno de ellos necesitaba ser perfecto. Necesitaban ser fieles a lo que veían dentro de sí cuando el resto aún no lo veía. Porque eso es la visión, ver el mundo no como es, sino como puede ser, y vivir de acuerdo a esa imagen incluso cuando el entorno aún está ciego. Y tú, si quieres tener poder real, si quieres influir sin hablar, necesitas dejar de improvisar tu identidad en función de la situación y comenzar a vivir desde la imagen mental más elevada que eres capaz de sostener. No para fingir lo que aún no eres, sino para comportarte como si ya fueras aquello hacia lo que estás caminando. Esa coherencia entre lo que ves por dentro y lo que proyectas por fuera es lo que le da a tu presencia una autoridad natural. Las personas no siguen a quien simplemente se muestra seguro. Siguen a quien irradia una dirección clara. A quien tiene una energía que no gira, que no rebota, que no duda ante cada obstáculo. Una energía que, incluso en su pausa, parece decir, sé a dónde voy. Esa seguridad no se ensaya. Se construye. Y para construir visión real tienes que dejar de mirar a tu alrededor como referencia principal. Tienes que dejar de compararte con personas que solo viven para impresionar. Tienes que dejar de imitar caminos que no se ajustan a tu alma. Tienes que detenerte a preguntarte, con brutal sinceridad, que estás dispuesto a construir incluso si nadie lo aplaude. Que estás dispuesto a sostener incluso si lleva años. Que estás dispuesto a defender incluso si te deja solo por un tiempo. Porque la visión no se trata de resultados rápidos. Se trata de legado. Se trata de crear un campo energético que organiza tu vida hacia algo más grande que la validación del momento.
Y cuando vives desde ahí, desde esa imagen interna innegociable, todo lo demás empieza a alinearse. No porque sea fácil, sino porque has dejado de distraerte. Una persona con visión no discute por todo. No entra en todas las batallas. No se defiende ante cualquier opinión. No necesita reafirmarse en cada conversación. Porque su energía no está dispersa. Está ordenada. Está dirigida. Está invertida en construir, no en reaccionar. Y esa economía emocional, esa madurez interna, esa estabilidad perceptible aunque no se explique, es lo que hace que su influencia sea real. Porque no impone. No persigue. No convence. Simplemente es. Y su forma de ser se vuelve una invitación silenciosa para que otros también se ordenen. Si tú quieres influir sin hablar, empieza a sostener una visión tan clara dentro de ti que cada gesto, cada decisión, cada conversación que sostengas con el mundo, nazca desde ese punto. Que ya no actúes como reacción, sino como manifestación. Que tu presencia sea una extensión física de lo que estás construyendo a nivel interno. Que tu cuerpo no solo te acompañe, sino que sea parte activa de esa visión. Entonces caminarás con dirección. Entonces tu mirada tendrá peso. Entonces tu lenguaje corporal dejará de ser una técnica y se convertirá en una consecuencia. Porque no estás fingiendo confianza, estás representando visión. Capítulo 6. Propósito, la energía silenciosa que vuelve irreversible tu presencia. Hay personas que entran a una habitación y simplemente están ahí. Respiran, ocupan espacio, intercambian palabras, pero emocionalmente no dejan marca. Son funcionales, correctas, socialmente aceptables, incluso agradables, pero su presencia es ligera, fácilmente reemplazable, rápidamente olvidable. Y luego están los otros, los que no necesariamente hablan más alto, ni se visten distinto, ni dominan la conversación, pero que traen consigo algo que se siente, algo que no se puede explicar fácilmente, pero que se nota en la forma en que observan, en cómo caminan, en cómo eligen cuándo intervenir y cuándo guardar silencio. Esas personas no están ahí por estar. Están ahí por algo. Vienen con una energía que no depende de la situación, ni del grupo, ni del estado de ánimo. Están ancladas en una dirección, en una intención, en una convicción profunda que no se mueve según la marea. Eso que las diferencia no es talento, ni carisma, ni entrenamiento. Es propósito. El propósito real no es una frase bonita escrita en una biografía o repetida como una fórmula para sonar interesante. No es un título, ni un cargo, ni una causa superficial. El propósito es la verdad interna que sostiene tu presencia cuando nada externo coopera. Es el porqué detrás de cada decisión, el sentido que hace que no abandones cuando sería más fácil dejarlo todo, la energía que organiza tu carácter cuando la presión externa intenta fragmentarte. Una persona con propósito no necesita ser explicada, porque su forma de estar ya es una declaración. Y eso es lo que convierte su silencio en una forma de influencia. No es que hable poco, es que no necesita hablar para que los demás lo sientan. Cuando tienes propósito, no estás reaccionando a cada estímulo. No estás viviendo en automático. No estás buscando reconocimiento por inercia. Te vuelves intencional. Y la intención, en su forma más elevada, no necesita volumen, necesita coherencia. Tu mirada tiene dirección porque sabes que estás mirando. Tus límites son más firmes porque sabes que estás protegiendo. Tus gestos tienen otro peso porque no estás improvisando tu energía, la estás alineando con algo mayor que tú. Y eso se percibe. Aunque no se entienda, se percibe. Pero encontrar ese propósito, construirlo, sostenerlo, requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: renunciar a la distracción permanente del ego y sentarte contigo mismo a preguntar qué estás dispuesto a sostener aunque te cueste, que te importa lo suficiente como para volver a intentarlo después de haber fracasado. ¿Qué tipo de impacto quieres dejar incluso cuando nadie lo celebre? Porque el propósito no es cómodo. No es entretenido. No es lo que te hace sentir bien todos los días. Es lo que da forma a tu vida incluso cuando duele. Es lo que te salva de convertirte en alguien más del montón. Es lo que te da peso en un entorno donde la mayoría flota sin dirección. Y lo más fascinante del propósito es que, cuando lo encarnas, no necesitas imponerlo.
Tu cuerpo lo representa. Tu presencia lo emite. Tu forma de mirar, de escuchar, de decir que no, de quedarte en silencio, todo cambia. Porque ya no estás ahí para llenar espacio. Estás ahí para canalizar algo. Y eso transforma la forma en que el mundo responde a ti. Porque las personas reconocen, aunque no sepan cómo, que no eres otro más buscando atención, buscando lugar, buscando validación. Eres alguien que ya encontró dentro de sí el porqué, y ahora todo lo que hace lleva ese tono. Tener propósito no significa que todo tiene que estar claro todo el tiempo. Significa que lo esencial no está en duda. Que aunque tengas días de duda, de cansancio, de confusión, hay algo dentro de ti que no se rompe. Algo que sigue encendido. Algo que no negocia su esencia por comodidad. Y ese fuego, si lo sostienes, si lo alimentas con acción, si lo proteges de la distracción, se convierte en una señal constante para el mundo. No con palabras, sino con vibración. Porque quien actúa con propósito emite una frecuencia distinta. Y esa frecuencia mueve. Alinea. Despierta. No convence, contagia. Tú puedes hablar con fuerza, puedes prepararte técnicamente, puedes usar todos los recursos del lenguaje corporal. Pero si lo haces desde el vacío, si detrás de todo eso no hay una causa interna real, una convicción no negociable, una energía direccionada por un para qué sólido, entonces lo que dices se olvida. Lo que haces se desvanece. Porque la memoria emocional no guarda lo que hiciste. Guarda desde donde lo hiciste. Y el propósito deja huella no porque sea ruidoso, sino porque es genuino. Si quieres influir sin hablar, deja que tu propósito hable por ti. Deja que tu forma de estar transmita la dirección de tu vida. Deja que tu energía sea tan clara que el entorno entienda que no estás disponible para perder el tiempo, para juegos vacíos, para repetir patrones. Que tu sola presencia se convierta en un filtro. Que tu forma de mirar diga, estoy aquí por algo incluso cuando nadie te lo haya preguntado. Porque cuando lo haces desde ahí, ya no tienes que convencer. Tienes que ser. Y cuando eres desde el propósito, el mundo, inevitablemente, responde. Capítulo 7. Disciplina, el poder de sostener tu energía cuando el mundo te quiere disperso. Hay un fenómeno que ocurre en todo aquel que alguna vez ha deseado convertirse en una fuerza real de influencia, en una presencia que impacta sin necesidad de palabras, el momento exacto en que se da cuenta de que la inspiración no es suficiente. Ni la emoción, ni el deseo de crecer, ni la claridad de propósito por sí sola pueden sostener el tipo de presencia que marca a otros de forma profunda y silenciosa. Porque tarde o temprano, incluso la visión más poderosa necesita un andamiaje interno que la mantenga en pie. Y ese andamiaje no es otro que la disciplina. No la disciplina vista como autocastigo, como rigidez mecánica o como renuncia a lo espontáneo, sino como una forma madura de amor propio, como la decisión profunda de proteger aquello que elegiste ser incluso cuando todo alrededor te empuja a volver a lo que eras antes. La disciplina emocional y energética no se trata solo de lo que haces cuando tienes motivación, sino de lo que decides sostener cuando ya no queda emoción alguna, cuando nadie te observa, cuando las recompensas no son inmediatas, cuando el ruido externo es tan fuerte que todo en ti quiere responder desde la comodidad o desde la reacción. Y en ese momento exacto, cuando estás cansado, frustrado, decepcionado o confundido, se define si lo que estás construyendo es poder real o solo apariencia. Porque todos pueden tener buena postura durante unos minutos, todos pueden verse seguros en una conversación corta, todos pueden sostener una mirada fuerte si el contexto los favorece, pero pocos son capaces de conservar el tono, la compostura, la presencia y la energía alineada cuando las cosas no salen como esperaban. Esa es la diferencia brutal entre quienes influyen de forma estable y quienes solo proyectan fuerza cuando todo les es favorable. La disciplina es la arquitectura invisible que te permite ser coherente sin necesidad de esfuerzo consciente permanente. Es lo que hace que tu lenguaje no verbal se afine incluso cuando estás bajo presión. Es lo que sostiene tu mirada cuando el miedo aparece. Es lo que regula tu tono cuando la ira quiere controlar tu voz. Es lo que te hace llegar con la energía correcta a espacios donde otros se dejan arrastrar por la emocionalidad colectiva. Y eso no se entrena el día del desafío. Se entrena todos los días anteriores. Se construye en cada mañana donde eliges no empezar con caos.
En cada noche donde decides cerrar el día con conciencia. En cada conversación en la que eliges no decir lo primero que sientes, sino lo que sostiene lo que estás construyendo. Porque la disciplina no te aleja de ti. Te convierte en una versión más precisa de ti. Te vuelve afinado. Te vuelve claro. Te vuelve inevitable. Y, sin embargo, vivimos en una época que glorifica la expresión emocional inmediata, el impulso, la autenticidad mal entendida como espontaneidad incontrolada, el dejarse llevar por lo que se siente sin filtrar nada. Como si fuera un acto de libertad gritar lo que te frustra, reaccionar a todo, abandonar cada proceso que no te estimula en el momento. Pero esa idea de libertad es en realidad una cárcel disfrazada. Porque sin disciplina, tu energía está a merced de lo que ocurre afuera. Te vuelves víctima de tu entorno. De tus emociones. De las expectativas ajenas. De tus estados de ánimo. Y nadie que esté atrapado en sí mismo puede influir de manera real en los demás. Solo quienes han aprendido a sostenerse en su eje, a regular sus emociones sin reprimirlas, a actuar sin necesidad de estímulo externo, a comportarse de forma estable en contextos inestables, solo ellos son confiables. Y por eso, solo ellos son escuchados incluso en el silencio. La disciplina también es la forma más alta de respeto. Respeto por tu visión. Por tus valores. Por el impacto que decides tener en el mundo. Porque cuando actúas con disciplina no lo haces solo por ti, lo haces por todo lo que representas, por la energía que llevas a los espacios que habitas, por las personas que se van a ver afectadas por tu nivel de claridad o de dispersión. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás creando un entorno emocional más habitable. Cada vez que eliges escuchar en vez de interrumpir, estás sosteniendo la inteligencia colectiva. Cada vez que decides no tomar decisiones desde el cansancio, estás protegiendo la integridad de tu energía. Y esa forma de vivir, aunque no siempre se vea, aunque no siempre se aplauda, se siente. Se percibe. Se respeta. Tener disciplina no significa ser rígido. Significa estar alineado. Significa que no decides cada cosa desde cero, sino que ya sabes cuál es tu código interno y actúas en consecuencia. Significa que no necesitas perderte para volver a encontrarte cada semana. Significa que sabes quién eres incluso cuando estás emocionalmente agotado. Significa que no necesitas que todo esté bien para seguir haciéndolo bien. Porque ya no actúas por capricho, sino por estructura. Y eso te convierte en una anomalía en un mundo donde la mayoría improvisa su estado emocional cada mañana. Te convierte en alguien que transmite fuerza sin tener que demostrarla. En alguien que sostiene orden interno incluso en medio de la desorganización colectiva. En alguien cuya sola presencia calma, ordena, dirige. Y si tú quieres influir sin hablar, si realmente estás comprometido con construir una forma de poder que no dependa de validación externa, tienes que tomarte la disciplina como algo sagrado. No como obligación. No como estrategia. Como fundamento. Como una forma de honrar el ser que estás decidiendo ser. Porque la influencia real no nace de lo que aparentas. Nace de lo que eres capaz de sostener cuando todo lo demás se cae. Capítulo 8. Acción, el movimiento invisible que transforma sin hacer ruido. En algún punto del desarrollo personal real, ese que no se mide por cuántos libros lees o cuánto contenido consumes sino por el tipo de presencia que proyectas cuando simplemente estás en silencio frente a otros, hay una transición inevitable que todos deben enfrentar, el paso de la introspección a la acción. Porque pensar no es actuar. Entender no es cambiar. Sentir no es mover. Y puedes tener una mentalidad poderosa, creencias fortalecidas, una visión clara, un propósito bien definido y una disciplina admirable, pero si no conviertes todo eso en movimiento externo preciso, coherente, intencional, entonces lo que construiste por dentro se empieza a convertir en peso, en rigidez, en frustración contenida. Porque el cuerpo necesita moverse en la dirección de lo que el alma ya comprendió. Necesita ejecutar, avanzar, decir, decidir, romper patrones, iniciar, terminar, cerrar, abrir. Y lo necesita no desde la compulsión, sino desde la coherencia. Porque el poder no vive solamente en el control interno. Vive en la capacidad de traducir ese control en presencia activa, en decisiones que ordenan el entorno, en movimientos que no piden permiso y sin embargo abren espacio.
La acción no es lo contrario del silencio. La acción es la continuación lógica de una conciencia clara. Porque quien piensa demasiado sin actuar se vuelve esclavo de su duda. Y quien actúa sin pensar se vuelve esclavo de su impulso. Pero quien ha hecho el trabajo interno y se atreve a actuar, sin ruido, sin drama, sin demora, se convierte en una figura que inevitablemente genera movimiento a su alrededor. No porque imponga, sino porque representa una energía que no se estanca. Y en un mundo emocionalmente paralizado por la sobreestimulación, la sobrereflexión y la búsqueda eterna de condiciones perfectas, la acción concreta se vuelve un símbolo de autoridad. No por lo que logras, sino por el tipo de seguridad interna que demuestra. Las personas que influyen de verdad sin hablar demasiado no son las que planean infinitamente. Son las que tienen una estructura interna tan clara que saben cuándo moverse, cómo moverse, cuánto moverse y desde qué energía. Son las que entienden que cada decisión proyecta algo. Que cada gesto ordena o desordena. Que cada no y cada sí que pronuncian sin necesidad de explicaciones crea una narrativa invisible alrededor de ellas. Son personas que han aprendido que la acción, para ser poderosa, no necesita ser grandiosa. Necesita ser precisa. No necesita ser espectacular. Necesita ser coherente. No necesita ser perfecta. Necesita ser verdadera. Una persona que actúa con claridad y sin necesidad de aprobación genera un tipo de presencia que resuena incluso en quienes no comparten sus ideas. Porque la gente respeta a quienes se mueven sin pedir permiso, a quienes no están atrapados en el análisis infinito, a quienes no necesitan consultarlo todo, discutirlo todo, planearlo hasta destruirlo. La acción oportuna es una forma de confianza. Y la confianza en movimiento es una forma de liderazgo silencioso. Un movimiento real, en el momento justo, desde una energía centrada, puede cambiar el tono completo de una conversación, el rumbo de una relación, la dinámica de un equipo, la estructura de una decisión colectiva. Y cuando alguien actúa con esa calidad, sin levantar la voz, sin entrar en conflicto, sin aferrarse al control, es porque ha entendido que el poder no es velocidad, es dirección. Esto no significa que debes convertirte en alguien que se apura por hacer. Significa que debes convertirte en alguien que no posterga lo inevitable por miedo al conflicto, al juicio o al error. Significa que te conviertes en alguien que no actúa para evitar consecuencias emocionales, sino para honrar lo que ya es evidente internamente. Porque hay decisiones que no necesitan más análisis, necesitan coraje. Hay conversaciones que no necesitan más preparación, necesitan ser enfrentadas. Hay vínculos que no necesitan más intentos, necesitan ser cerrados. Y ese tipo de acción, valiente, serena, dirigida, no viene del impulso, viene de la integración. No viene de la emoción cruda, viene del proceso interno completado. Actuar con poder es actuar sin ruido emocional. Es tomar una decisión y no explicarla más de lo necesario. Es mover tu energía física con la misma claridad con la que tu mente ya decidió. Es mostrar que no estás a merced de tus dudas, sino al mando de tu conciencia. Es elegir sin castigar. Es hablar sin atacar. Es marcharte sin herir. Es intervenir sin dominar. Es decir lo necesario, hacer lo justo, sostener lo que se necesita sostener, y retirarte sin necesidad de ser aplaudido. Porque quien actúa desde la profundidad no necesita validación. Su acción ya lleva su verdad como mensaje. La acción es la culminación del poder. No es su espectáculo. Es su síntesis. Es el momento donde lo que has venido trabajando por dentro se manifiesta en el mundo y deja una huella. Y esa huella, si ha sido construida desde la coherencia, no necesita defensa. Solo necesita repetición. Persistencia. Precisión. Porque cada acción es una declaración silenciosa de quien estás eligiendo ser. Y si puedes sostener eso sin necesidad de convencer a nadie, entonces habrás cruzado una línea que muy pocos cruzan, la línea entre el que quiere cambiar el mundo y el que ya lo está cambiando simplemente por la forma en que vive. Capítulo 9. Gratitud, la energía silenciosa que sostiene tu presencia incluso en el conflicto. Existe un malentendido generalizado sobre la gratitud, uno que la reduce a una práctica de cortesía o a un ejercicio momentáneo de positivismo, como si fuera simplemente decir gracias o anotar cosas buenas al final del día para calmar la mente,
pero la gratitud real, aquella que transforma tu forma de habitar el mundo. Que cambia el tono emocional con el que entras a un espacio, que fortalece la calidad de tu silencio y refina la energía de tu presencia, no es una técnica ligera ni una herramienta de bienestar superficial, es una arquitectura emocional, una forma de percibir la realidad que te permite convertir incluso lo difícil en parte de tu crecimiento, que te permite encontrar centro en medio del caos, que te permite sostenerte cuando todo lo demás se agita, y es justamente esa capacidad de agradecer, incluso en medio de la dificultad, la que marca la diferencia entre quien entra a un lugar proyectando peso y quien entra drenando la energía del entorno con quejas no pronunciadas, tensiones acumuladas o juicios internos disfrazados de neutralidad. Una persona que ha cultivado gratitud profunda no necesita adornar su discurso con frases optimistas, no necesita aparentar alegría ni forzar sonrisas para parecer emocionalmente estable, porque su cuerpo ya transmite una energía que no carga resentimiento, que no opera desde la escasez, que no necesita absorber atención para compensar su vacío, sino que emite calma. Porque ha aprendido a reconocer valor en lo que otros ignoran, ha desarrollado la madurez emocional de encontrar sentido incluso en lo que le dolió, y ha transmutado sus heridas en una estructura interna que no se quiebra fácilmente, porque ya no exige que todo esté bien para comportarse bien, porque no espera que el mundo le dé para sentirse completo, porque no usa el dolor como excusa para dañar, sino como plataforma para refinar su carácter. La gratitud, cuando es auténtica, se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene tus decisiones más difíciles, porque te recuerda lo que sí tienes cuando la mente insiste en enfocarse en lo que falta, porque te centra en el presente sin necesidad de renunciar al futuro, porque te conecta con tu historia sin quedarte atrapado en ella, porque te permite caminar por la vida con dignidad incluso cuando nadie lo ve, cuando nadie lo premia, cuando nadie lo reconoce, y es justamente esa fuerza lo que hace que la presencia de una persona agradecida no pase desapercibida, aunque no hable, aunque no intervenga, aunque simplemente esté ahí observando, sosteniendo su eje, sin interrumpir, sin reclamar, sin pedir nada, pero irradiando una energía que ordena, que calma, que reestructura el ambiente. Y en un mundo donde la queja es la moneda emocional más común, donde muchos construyen su identidad desde el victimismo, donde las conversaciones están saturadas de inconformidad disfrazada de análisis, una persona que llega a un espacio sin esa carga, sin esa energía que exige ser rescatada, sin esa presencia que inconscientemente pide validación por todo lo que ha sufrido, se vuelve magnética, no porque imponga nada, sino porque representa una alternativa emocional, demuestra que se puede estar completo sin ser perfecto, que se puede estar en paz sin que todo esté resuelto, que se puede avanzar con fuerza sin haber tenido una historia fácil. La gratitud no es debilidad, no es ingenuidad, no es resignación disfrazada de madurez. La gratitud bien entendida es una forma de dominio interno, una forma de tomar el control sobre tu energía cuando todo te empuja a perderlo, una forma de proteger tu campo emocional cuando los demás descargan frustraciones sin conciencia. Una forma de cuidar tu poder sin necesidad de confrontar, porque te recuerda que todo lo vivido, incluso lo que dolió, te trajo hasta aquí con más herramientas, más conciencia, más claridad, y cuando actúas desde ahí, tu cuerpo se comporta distinto, tu voz cambia de tono, tus gestos se suavizan pero no se debilitan, tu mirada se vuelve más profunda, no porque estés tratando de parecer fuerte, sino porque ya no estás viviendo desde la carencia. Una persona que vive desde la gratitud proyecta solidez emocional, no porque no sienta dolor, sino porque ha dejado de resistirse a él, no porque todo le salga bien, sino porque ha aprendido a encontrar utilidad incluso en lo que no sale como esperaba, y esa capacidad, esa flexibilidad mental sostenida por agradecimiento real, es lo que la convierte en alguien que influye sin hablar, porque en su lenguaje corporal no hay tensión forzada, en su silencio no hay resentimiento reprimido, en su presencia no hay deuda emocional que los demás deban pagar, y por eso su energía se vuelve liviana y poderosa a la vez, firme pero no pesada, clara pero no agresiva, respetuosa pero no sumisa, y en esa ecuación extraña donde todo está equilibrado sin que nada haya sido dicho, ocurre la verdadera influencia. Porque la gente no responde a lo que dices, responde a lo que emites. Y cuando emites gratitud profunda, no hacia cosas específicas sino hacia la vida misma, hacia el recorrido, hacia tu historia con todos sus errores incluidos,
hacia el momento presente con todas sus imperfecciones, entonces dejas de exigir que el mundo se ordene para que tú puedas estar bien, y empiezas a ordenarte tú, internamente, emocionalmente, mentalmente, para poder habitar cualquier entorno desde una energía que no divide, que no reacciona desde la herida, que no necesita imponer su visión, sino que simplemente vive desde la claridad de saber que nada es garantizado, y sin embargo, todo puede ser aprovechado. Capítulo 10. Adaptabilidad, la capacidad de reconfigurarte sin romperte. En un mundo que cambia más rápido de lo que se puede procesar, donde las reglas se reescriben cada año, donde las certezas de ayer se convierten en obsolescencias emocionales de hoy, donde los contextos sociales, los vínculos, los códigos, las verdades y hasta las formas de comunicarse se transforman sin pedir permiso. La adaptabilidad ya no es un lujo ni una cualidad opcional, se ha convertido en una condición imprescindible para sostener cualquier tipo de poder real, especialmente aquel que no se basa en gritar más fuerte ni en ocupar más espacio, sino en permanecer firme, relevante y coherente en silencio, incluso cuando todo a tu alrededor se está reconfigurando. Porque adaptarse no es traicionarse, no es diluirse para pertenecer, no es disfrazarse para agradar, adaptarse es tener la flexibilidad suficiente para moverte con lo que ocurre sin dejar de ser quien eres, es tener la inteligencia de ajustar tu expresión sin abandonar tu esencia. Es sostener tu presencia desde un centro tan claro que puede manifestarse de formas distintas según lo que el momento exige, pero sin que esa multiplicidad te desintegre, sin que el cambio externo te arrastre al olvido interno. Una persona adaptable no es una persona camaleónica por necesidad, sino por elección consciente, no es alguien que finge para encajar, sino alguien que comprende que toda forma de poder estable necesita aprender a moverse entre corrientes sin perder el control del timón. Y eso solo se logra cuando has hecho el trabajo interno de soltar el apego al control rígido, a la identidad fija, a las formas seguras, y te has permitido ser moldeado por la experiencia sin convertirte en esclavo de ella. Porque quien se niega a adaptarse, quien insiste en sostener una sola forma de hacer, una sola forma de decir, una sola forma de ser, se convierte en una figura emocionalmente frágil, que se quiebra frente a cualquier situación nueva, que reacciona con dureza cuando el entorno le exige flexibilidad, que se retrae cuando su antigua estructura ya no tiene eco en el presente. Y ese tipo de rigidez, aunque parezca fortaleza, es en realidad una forma de miedo encubierto, un intento desesperado de sostener lo conocido frente a lo impredecible. Pero el verdadero poder no viene de repetir lo que ya sabes hacer, viene de ser capaz de reconfigurarte sin traicionarte. La adaptabilidad no es un don. Es una construcción. Es una forma de presencia inteligente que se cultiva enfrentando lo inesperado sin drama, es una actitud que se desarrolla cuando decides ver el cambio no como amenaza, sino como entrenamiento, no como castigo, sino como expansión. Es en los momentos donde todo se desordena donde más claramente se ve si una persona está sosteniéndose desde estructuras reales o desde estructuras frágiles disfrazadas de certeza. Porque cualquiera puede parecer estable cuando todo es predecible. Pero solo quien ha desarrollado adaptabilidad real puede caminar con la misma firmeza cuando el terreno ya no responde como antes. Y eso, esa capacidad de moverse sin descomponerse, genera una influencia brutal, porque en tiempos de incertidumbre, las personas no siguen al más fuerte, siguen al que no entra en pánico, al que se reorganiza con inteligencia, al que entiende lo que ocurre sin perder su lugar interno. La adaptabilidad también es humildad. Porque para adaptarte tienes que aceptar que no lo sabes todo, que lo que ayer funcionaba hoy puede ser inútil, que lo que antes te daba autoridad hoy puede sonar vacío, que tu antigua estrategia, por más pulida que esté, quizás ya no resuene, y si no puedes soltar eso, si tu ego está tan comprometido con seguir teniendo razón, con no parecer que ha cambiado, con defender su forma pasada de operar, entonces terminarás perdiendo poder en nombre de la apariencia de poder. La persona verdaderamente influyente no necesita parecer invencible. Necesita ser real. Necesita actualizar su forma sin tener que explicarse. Necesita incorporar nueva información sin sentir que renuncia a sí misma. Y eso requiere valentía emocional, porque adaptarse implica cambiar incluso aquello que te funcionó durante años. Pero si no estás dispuesto a cambiar lo que alguna vez fue útil, quedarás atrapado en una versión antigua de ti que ya no se sostiene. Y esa incoherencia, aunque no la digas, se siente.
Aunque no se nota a simple vista, tu energía lo comunica. Una persona adaptable no es débil. Es estratégica. Sabe cuándo soltar y cuándo sostener. Sabe cuándo insistir y cuándo evolucionar. Sabe cuándo su forma de presencia ya no está produciendo el impacto que desea, y tiene el coraje de hacer los ajustes sin dramatismo. Porque no se define por su rigidez, sino por su capacidad de mantenerse íntegra incluso cuando el contexto exige nuevas expresiones. Y esa combinación entre flexibilidad externa y solidez interna es lo que genera respeto. Porque te vuelves impredecible para quienes solo saben operar desde la rigidez. Te vuelves confiable para quienes necesitan liderazgo emocional. Y, sobre todo, te vuelves libre de ti mismo. Porque ya no estás atado a una única versión, a un único lenguaje, a una única forma de ser influyente. Eres múltiple sin ser caótico. Eres flexible sin ser manipulable. Eres dinámico sin perderte. Y ese tipo de presencia es cada vez más rara, y por eso, cada vez más poderosa. Capítulo 11. Resiliencia, el silencio de quien cayó, aprendió y decidió volver de pie. Hay algo que no se puede comprar, que no se puede fingir, que no se puede copiar ni repetir mecánicamente, y es la energía que emite alguien que ha pasado por el infierno emocional, que ha caído de verdad, que ha tocado fondo en silencio, que ha tenido que verse a sí mismo en su forma más rota y sin embargo eligió no rendirse, eligió no esconderse. Eligió no usar su herida como justificación para quedarse ahí, sino como punto de partida para reescribir su presencia desde una estructura más profunda, más honesta, más fuerte, y esa presencia, cuando se reconstruye desde esa integridad real, no desde el resentimiento, no desde la negación, no desde la dureza artificial, sino desde una verdad emocional reconocida y sanada, se convierte en una de las formas más potentes de influencia silenciosa que existen. Porque ya no es una energía que intenta demostrar nada, ya no busca aprobación, ya no necesita impresionar ni defenderse, simplemente está, firme, completa, sin ruido. La resiliencia no es resistencia. No es aguantar por orgullo. No es tolerar el dolor mientras acumulas tensión. No es actuar como si no te doliera nada mientras por dentro estás quebrado. Eso es máscara, eso es supervivencia, y si bien puede engañar a muchos, no genera respeto, no proyecta poder verdadero. La resiliencia real ocurre cuando atraviesas la caída sin mentirte, cuando no niegas tu fragilidad pero eliges transformarla, cuando no usas tu historia como excusa sino como combustible. Es ese punto donde dejas de querer regresar a lo que eras antes y empiezas a construir algo más elevado a partir de todo lo que viviste, algo que no tiene forma de marketing ni eslogan motivacional, sino estructura energética real. Porque el cuerpo guarda las cicatrices, la mirada guarda el recuerdo, pero también la mente guarda el código de todo lo que sobreviviste. Y quien sobrevive con consciencia, con decisión, con honestidad, se convierte en una figura que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Se convierte en alguien que irradia solidez desde el silencio. Resiliencia es cuando alguien entra en una habitación sin necesidad de dominarla, pero se vuelve el punto de referencia natural porque no carga la necesidad de agradar ni el miedo de ser rechazado. Porque ya no negocia con lo que perdió, porque ya no necesita rehacer su historia para validarse, porque ha hecho las paces con lo vivido y ahora vive desde una estabilidad que no depende de aprobación externa. Y esa estabilidad, emocional, energética, mental, se nota sin ser dicha. Porque quien ha caído y ha vuelto, pero ha vuelto completo, transmite una clase de autoridad que no proviene de la fuerza bruta ni del control, sino de la aceptación profunda de la vida en sus múltiples formas, incluso en su dureza, incluso en su injusticia. Lo que muchos no entienden es que la resiliencia no te hace duro, te hace flexible. Te enseña a doblarte sin romperte. Te enseña a sentir sin colapsar. Te enseña a responder sin reaccionar. Y ese tipo de presencia, en un mundo donde todo el mundo corre de su incomodidad, donde la gente evita mirarse a los ojos demasiado tiempo, donde se anestesia la vulnerabilidad con estímulos constantes, es una presencia que impacta. Porque no viene desde el dolor sin procesar. Viene desde el dolor transformado. Y esa transformación no ocurre en voz alta. Ocurre cuando eliges reconstruirte en silencio. Cuando eliges no huir. Cuando eliges quedarte contigo mismo hasta entender quién eres ahora que todo cambió.
Una persona resiliente no tiene prisa. No necesita probar su valía en cada conversación. No necesita estar de acuerdo con todos. No se toma nada como ataque personal. Porque su centro ya no está en juego. Su eje ya fue probado. Su carácter ya fue definido por lo que soportó, por lo que enfrentó, por lo que eligió sostener cuando otros cayeron, abandonaron, desaparecieron. Y no hay forma de enseñar eso con palabras. Solo puede vivirse, solo puede encarnarse. Y cuando lo haces, cuando lo has atravesado y no te rompiste, cuando elegiste volver mejor y no amargo, más sabio y no más cerrado, más íntegro y no más defensivo, entonces tu presencia se convierte en un mensaje que no necesita ser pronunciado. Porque la resiliencia no es solo volver. Es cómo vuelves. Es la calidad de tu energía después de todo lo que pasaste. Es la firmeza con la que caminas sabiendo que no necesitas contar tu historia para que tu cuerpo ya la comunique. Es la suavidad con la que tratas a los demás sabiendo que podría ser duro, pero elegiste no endurecerte. Es la claridad con la que decides quién eres ahora sin necesidad de aferrarte a lo que fuiste. Y esa claridad, esa elección diaria de reconstrucción, de expansión, de avance sin dramatismo, es lo que diferencia al que solo sobrevivió del que se convirtió en guía emocional incluso sin hablar. Capítulo 12. La presencia, cuando el silencio se convierte en el mensaje más fuerte. Llega un momento, si haces el trabajo interno, si atraviesas el dolor sin negarlo, si sostienes la disciplina más allá del entusiasmo, si limpias tus creencias hasta que no quede una sola que no hayas elegido, si caminas con una visión que no se apaga en la oscuridad, si aprendes a actuar sin ansiedad, si agradeces incluso en la incertidumbre, si te adaptas sin traicionarte. Si caes y vuelves con una versión más íntegra de ti mismo, en el que ya no necesitas hablar para transmitir todo lo que eres, no necesitas explicar lo que sabes, ni justificar lo que decides, ni argumentar por qué estás donde estás. Tu sola presencia empieza a decirlo todo. Tu sola forma de estar en un espacio, sin exageración, sin teatralidad, sin ansiedad de destacar, se convierte en una declaración silenciosa, una frecuencia emocional que reorganiza a los que te rodean sin necesidad de imponerles nada. Y eso exactamente, es el punto donde se manifiesta el poder más puro, el poder de la presencia. La presencia verdadera no se fabrica. Se revela. Se construye lentamente desde adentro. Se purifica con cada elección, con cada renuncia, con cada momento en el que elegiste sostener tu coherencia cuando podrías haberte traicionado para encajar, para ser entendido, para no quedar solo. La presencia se afina en el fuego del conflicto no evitado. En las conversaciones difíciles que enfrentaste con calma. En los días en que tu energía fue todo lo que tenías para sostener tu visión porque nada alrededor apoyaba tu avance. Y cuando esa presencia llega a su punto de madurez, ya no necesita adornarse con carisma ni esconderse detrás de estrategias. Se vuelve inevitable. Como una gravedad emocional que organiza la atmósfera. Como una certeza silenciosa que cambia el ritmo del entorno sin decir una sola palabra. Los que han llegado ahí se reconocen no por lo que hacen, sino por lo que ya no necesitan hacer. No compiten. No se apresuran. No se sobreexplican. No persiguen aprobación. No se defienden de ataques invisibles. No pretenden seguridad. Son. Y esa identidad, sostenida sin ruido, sin tensión innecesaria, sin rigidez emocional, sin dramatismo, es la más poderosa de todas. Porque no viene desde una imagen, viene desde una verdad. Porque no necesita imponerse, se impone sola. Porque no se adapta al entorno, sino que le da forma. Porque no busca conquistar, simplemente ocupa su lugar. La influencia silenciosa no es pasiva. Es tan activa que ni siquiera necesita ser visible. Está en el microgesto que transmite firmeza sin agresión. Está en la postura que dice aquí estoy sin tener que llenar de palabras el espacio. Está en la mirada que no se desvía ni se impone. Está en la energía que respira desde el eje, desde el centro, desde el propósito. Una persona así, cuando entra en una habitación, no interrumpe. Irrumpe. Pero sin violencia. Con claridad. Con autoridad tranquila. Con dirección emocional. Y los demás lo sienten antes de entenderlo. Lo respetan antes de saber por qué. Porque no responde a la lógica de los egos.
No juega al juego del más fuerte. No necesita aplausos. No está ahí para ser celebrado. Está ahí porque eligió estar. Y eso es todo lo que necesita. Este tipo de presencia solo puede sostenerla alguien que ya no tiene prisa por demostrar quién es, porque ya se lo demostró a sí mismo en las noches largas, en los silencios duros, en las derrotas que eligió usar como cimientos. Alguien que ya no actúa desde la reacción, sino desde la convicción. Alguien que ya no confunde movimiento con avance, ni palabras con conexión, ni atención con valor. Alguien que entendió que lo que transforma no es lo que gritas, sino lo que emanas cuando estás completamente alineado con lo que representas. Por eso, el mayor poder que puedes desarrollar no está en lo que dices, sino en quién eres cuando no dices nada. En cómo te comportas cuando nadie te exige nada. En cómo vibras cuando nadie te observa. En cómo respondes cuando no tienes nada que ganar. Y esa forma de estar, madura, limpia, coherente, no se aprende en un curso. No se copia. No se fuerza. Se vive. Se cultiva. Se elige. Y un día, sin que tengas que anunciarlo, te conviertes en ese tipo de persona que no necesita permiso para tener impacto. Que no necesita demostrar nada para ser tomada en serio. Que no necesita ser vista para ser sentida. Porque ya no estás buscando tu lugar. Lo encarnas. Ya no estás reaccionando. Estás dirigiendo. Ya no estás hablando. Estás siendo. Y cuando eres desde ese lugar, el mundo ya no puede ignorarte.